Hay personas que beben, comen, compran, trabajan, apuestan o pasan mucho tiempo frente a la pantalla, no tanto para sentirse bien, sino para dejar de sentirse mal. Desde fuera quizás esto podría verse como falta de voluntad, quizás una búsqueda de placer o una mala conducta o una mala costumbre. Pero muchas veces las conductas de este tipo cumplen una función mucho más profunda, es decir, la de modificar una emoción que la persona no sabe cómo sostener de otra manera. Estas conductas pueden disminuir la ansiedad, amortiguar el sentimiento de vacío, producir energía, devolver la sensación de control o incluso permitirnos desconectarnos temporalmente de nosotros mismos. Y esto nos puede ayudar a entender o explicar una de las grandes contradicciones de las adicciones. ¿Por qué la gente sigue haciendo algo que sabe que le hace daño, incluso cuando eso que hace ya no lo disfruta tanto? Entonces, como vemos, la respuesta no siempre está en el placer. Muchas veces está en el alivio. En este video te quiero explicar cómo las dificultades para regular las emociones pueden relacionarse de manera directa con la depresión, con la búsqueda de reguladores externos y también veremos qué sucede en nuestro sistema de estrés y cómo la dopamina, el núcleo accumbens y en general todo el Seeking System participan en el aprendizaje de una adicción o de una conducta adictiva. Durante la infancia todavía no contamos con las suficientes herramientas o recursos psíquicos, emocionales, mentales para comprender y regular todo lo que ocurre dentro de nosotros. Lo más difícil para un niño siempre va a ser que la vida se siente. Un niño puede sentir, por ejemplo, miedo, frustración, angustia, pero va a necesitar que otra persona le ayude a organizar esa experiencia. Idealmente una madre, un padre, un cuidador primario. Imaginemos a un niño que se despierta después de haber tenido una pesadilla. Entonces el cuidador, padre o madre, puede acercarse y ayudarle a poner palabras a su miedo y permanecer con él hasta que su cuerpo empieza a sentirse seguro y se empieza a calmar. Es a través de este tipo de experiencias que el niño va a interiorizar tres cosas que son muy importantes. Uno, lo que siento puede ser comprendido. Dos, las emociones tienen un principio y un final. Y tres, puedo pedir ayuda con esto que estoy sintiendo. Este concepto ha sido descrito por muchas teorías psicológicas con conceptos como corregulación, holding, reverie y también apego seguro. La idea central es que antes de aprender a calmarnos por nosotros mismos, vamos a necesitar haber experimentado cierta regulación en el vínculo con otras personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando el cuidador es ausente, impredecible o demasiado exigente? Entonces, ahí el niño puede aprender que sus emociones incomodan, que necesitar a otros es peligroso o que su reconocimiento va a ser condicionado en la medida en la que cumpla, produzca o no cause problemas. Entonces no estamos hablando quizás siempre de un trauma evidente. A veces son pequeñas fallas que se van, eh, digamos que concatenando, pero que de forma repetida van a estar condicionando al niño. Son cosas como que nadie pregunte cómo se siente, que las emociones incluso sean ridiculizadas o recibir afecto de manera impredecible, o también lo que se ve mucho es que sea el propio niño el que cuide las emociones de los adultos. Debido a esto, al niño va a resultarle muy difícil representar, nombrar o mentalizar la experiencia de lo que está sintiendo. En lugar de pensar tal vez siento vergüenza porque tengo miedo de decepcionar a alguien, experimentará entonces tensión, vacío, irritabilidad o una urgencia corporal de desaparecer, de irse, de no estar ahí, de no estar sintiendo eso que está sintiendo. Si este niño crece con estas limitaciones de sus recursos mentales, recursos psíquicos, posteriormente en la adultez esto se podrá expresar como problemas de ansiedad, como necesidades de control, como irritabilidad o un miedo al rechazo o una sensación permanente de insuficiencia.
También puede aparecer una depresión que no siempre se reconozca como tristeza, sino que se sienta como apatía, como agotamiento, como falta de placer, como sensación subjetiva de vacío o sensación de desconexión. Este adulto va a seguir trabajando, va a seguir cumpliendo, va a seguir mandando mensajes, seguir laborando, pero intermitentemente va a estar experimentando malestar. Cuando este malestar entonces se vuelve más difícil de sostener porque no estoy en un buen momento de vida, porque se me ha acumulado el estrés, etcétera, va a comenzar entonces la búsqueda de algo que modifique rápidamente esa sensación interna. Algo que calme, algo por ejemplo que active también para el que se sienta apagado, algo que distraiga, algo que nos devuelva el sentimiento de control, y es aquí donde van a aparecer los reguladores externos. Algunas sustancias o conductas nos van a servir para calmarnos o anestesiarnos. Por ejemplo, el alcohol, los sedantes o la comida podrían reducir temporalmente la tensión. Otros van a permitir que nos activemos, como los estimulantes, las apuestas o las compras, que pueden producir cierta sensación de energía, expectativa o incluso intensidad. Y las pantallas, los videojuegos, el contenido sexual van a poder facilitar la evasión, mientras que el trabajo excesivo puede sostener el autoestima sin que contactemos el vacío interno. Quisiera aclarar que, aunque algunas conductas alimentarias también pueden cumplir una función regulatoria, por ejemplo, un atracón podría disminuir temporalmente la tensión, la restricción a la comida podría producir una sensación de control, la purga o el ejercicio, la vigorexia, podrían utilizarse para manejar cierto grado de culpas o cierto grado de angustias. Esto no significa que los trastornos alimentarios sean simplemente adicciones a la comida, son en realidad condiciones bien complejas y diferentes que muchas veces necesitan multidisciplinaridad para su intervención. Lo importante aquí es entender la lógica interna que comparten estas conductas de reguladores externos, es decir, que existe un estado interno que se vuelve muy difícil de tolerar y la persona va a realizar una conducta para tratar de mitigar ese estado interno, para cambiarlo de manera transitoria. Cuando algo produce alivio, entonces el cerebro va a aprender que eso algo es valioso. Hablemos ahora del estrés, que es uno de los puntos nodales para entender esta situación. Ante una amenaza directa o real o difusa e imaginaria, el hipotálamo va a activar una cadena de respuestas que se llama factor de liberación corticotrópica. Es decir, va a estimular a la hipófisis, la cual va a liberar hormona adenocorticotrópica que va a llegar a las glándulas suprarrenales vía nuestro sistema circulatorio. Esto va a favorecer la producción de cortisol. Siempre escuchamos por ahí o leemos que el cortisol es malo. Sin embargo, esta respuesta es en realidad necesaria para sobrevivir, porque llena el cuerpo de energía para realizar actividades de lucha, de huida o de congelamiento. Es una respuesta totalmente evolutiva que nos ha permitido mantenernos vivos como especie. El problema en realidad aparece cuando el estrés es sobre todo frecuente, prolongado o impredecible, y a veces sobre todo si es difuso, es decir, cuando hay condiciones que realmente no deberían llevar a la activación de esto. En estas condiciones el organismo lo que ocurre es que pierde flexibilidad frente a la activación y después recuperar el equilibrio se vuelve algo completamente complejo. Puede aparecer entonces hipervigilancia, insomnio, irritabilidad, tensión corporal o una sensibilidad intensa frente al rechazo o frente a la incertidumbre. Entonces, esto no significa que una persona que tiene dificultades en la infancia siempre va a tener el cortisol elevado, porque en realidad la respuesta puede variar, puede ser hiperreactiva, puede ser amortiguada, puede ser desorganizada. Esto va a depender y va a variar según nuestra historia y según cómo se haya adaptado el organismo a esta historia. Lo importante es que cuando el cuerpo tiene dificultades para eh, volverse a sentir seguro, volverse a sentir sano, volverse a sentir bien, cualquier sustancia o conducta que sea capaz de cambiar rápidamente el estado interno va a adquirir un valor enorme para el cerebro. No importa
que esta sustancia solamente produzca placer. Eso evidentemente es un gancho, pero lo que va a importar es que durante algunos minutos el organismo pueda decir ya no me siento mal. Aquí es donde vamos a explicar el papel fundamental de la dopamina. Se nos suele describir a esta la dopamina como la sustancia del placer, pero más bien participa en la motivación, en la anticipación y en el aprendizaje de estímulos que tienen importancia para el cerebro. Una de las vías relevantes conecta el área tegmental ventral del cerebro con las regiones del núcleo accumbens y después tiene aferencia hacia la corteza prefrontal. El núcleo accumbens no es simplemente un botón de placer que tengamos en el cerebro, sino que participa, como les decía, en aquellos aprendizajes que vale la pena buscar y qué cosas vale la pena, qué conductas vale la pena repetir. Imaginemos que alguien bebe alcohol siempre que siente rechazo. Al principio esa persona podría pensar, bueno, estoy ansioso, me siento rechazado, voy a beber para tranquilizarme. Pero después de muchas repeticiones de la conducta, el cerebro va a empezar a asociar la búsqueda de alivio con determinadas señales, como por ejemplo una discusión, la soledad, la hora del día, etc. Entonces el cerebro va a generalizar cierto tipo de búsquedas con cierto tipo de señales. Estas señales van a ir adquiriendo saliencia, es decir, van a llamar la atención y van a activar la motivación para consumir. La dopamina no es que diga burdamente esto se siente bien, más bien podría decir algo así como esto importa, presta atención, búscalo otra vez. Por eso una persona puede desear intensamente algo que incluso ya no disfruta como al principio. El impulso por buscarlo va a mantenerse incluso cuando el placer ya disminuyó. Jack Pamsek, el neurocientífico, relacionó esta disposición a explorar y buscar con el sistema que él mismo inauguró como Seeking System. En condiciones saludables, esta motivación a la búsqueda, este Seeking System, es flexible. Puede dirigirse hacia vínculos, proyectos, aprendizajes, creatividad o distintas fuentes de interés para la persona. En una adicción o en una conducta adictiva, esta búsqueda puede quedar capturada por una sola vía. En este punto las personas van a dejar de preguntarse qué necesitan, cómo se pueden aliviar y van a empezar a responder automáticamente a cuándo puedo repetir la conducta, cuándo puedo volver a beber, cuándo puedo volver a apostar, cuándo puedo volver a ver la pantalla. La conducta va a ocupar cada vez más espacio mental, más espacio psíquico, mientras que otras fuentes de motivación van a empezar a perder fuerza. Ante una emoción difícil, entonces el cerebro ya no va a explorar diferentes posibilidades, sino que va a activar el camino que anteriormente produjo alivio, es decir, la vía rápida. Por esta razón, tratar una adicción no consiste únicamente en pedirle a la persona que tenga más fuerza de voluntad. En algunos casos, detener el consumo va a requerir ayuda médica, psiquiátrica o algún programa especializado. Los trastornos alimentarios también pueden requerir un enfoque de atención multidisciplinaria. Pero además de reducir la conducta, que es sumamente importante para que ésta no vuelva a resurgir con otro rostro, necesitamos comprender la función del regulador externo. Entonces hay que preguntarnos y preguntarle al paciente qué emoción aparecía antes del consumo, qué cambia después del consumo y si esta persona buscaba calmarse, activarse, recuperar cierto control, castigarse y qué necesidad no podía expresar fuera de esta conducta de consumo. El tratamiento implica, por su parte, desarrollar nuevas vías de regulación, reconocer también las emociones del desbordamiento y también poner palabras, representar, mentalizar lo que está ocurriendo. Todo esto nos va a llevar a tolerar gradualmente la ansiedad, la frustración y empezar a construir vínculos donde sea posible pedir ayuda. Es decir, tenemos que ser
una reforma bastante general de quién somos. Como se darán cuenta, entonces, trabajar las experiencias traumáticas, los problemas de la infancia es fundamental, pero para esto se requiere que haya suficiente estabilidad en la persona y también una confianza en el tratamiento. Esto nos va a ayudar a recuperar, como les decía, distintas fuentes de interés, placer y motivación. Comprender la función de una adicción no significa justificar sus consecuencias, significa reconocer que retirar una conducta no va a eliminar en ningún caso automáticamente el afecto que esa conducta estaba regulando. Una recuperación profunda, total y completa no consiste solamente en dejar la conducta de consumo, también implica aprender a sostener lo que estamos sintiendo sin quedar capturados, atrapados o limitados a una única vía o una única forma de aliviarlo. Tenemos que tener flexibilidad psíquica. Si te reconociste en alguna parte de este video, no significa automáticamente que tengas una adicción o que hayas tenido un trauma o una dificultad en la infancia. Pero quizás vale la pena preguntarte qué cambia dentro de ti cuando realizas la conducta, qué emociones intento modificar y estoy buscando placer o estoy buscando alivio. Si te gustó el video, te pido por favor que me regales un me gusta, un compartir, una suscripción, ya que esto me motiva muchísimo a seguir haciendo estos videos. Te invito a que aquí abajo en la caja de comentarios me compartas tu experiencia. Trato de darle respuesta a todas las personas que comparten. Y si puedo hacer un video con un tema que creo que abarca la temática, valga la redundancia de muchas personas, lo haré con todo gusto. Nos vemos en el siguiente video.